Cuba, de mal en peor. Lo que prima entre los cubanos de pie, más que el temor, es la desesperanza ante un futuro que cada vez luce más incierto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Frenos y restricciones al sector privado, abusivas tiendas en MLC y un reordenamiento económico implantado en el peor momento posible y que fracasó rotundamente, provocó una inflación que ha lanzado a la indigencia a la mayoría de los cubanos, con tantas políticas absurdas e impopulares que solo hacen aumentar el descontento y por lo tanto la animadversión hacia el régimen. Uno pudiera llegar a sospechar que en las altas esferas del Estado, partido, gobierno, hay personas interesadas en conseguir que la continuidad post-fidelista acabe de reventar de una vez y por todas. Por su desastroso manejo de la economía y su desconexión de la realidad, el empecinamiento de mantener políticas y métodos que fracasan una y otra vez por su torpeza y por los continuos disparates y papelazos, Díaz-Canel y sus ministros incapaces son el más desastroso equipo de gobierno de la historia cubana. Van siempre con el mismo discurso, de un error tras otro, de un disparate a otro disparate, de papelazo en papelazo. Es como si se esforzaran en que todo les saliera mal. Las más recientes movidas de los mandamases para capturar las divisas parecen propias de una comedia de absurdos. Por ejemplo, en medio de tanta hambre, miseria y apagones, con una población que solo piensa en cómo conseguir alimentarse, la impostura de un festival ridículo y cheo, hecho en contubernio con un par de vividores italianos. Recientemente inauguraron en Habana una tienda que vende embarcaciones, y brújulas, como invitando a las personas, luego de pagar caro, se sumen a la actual desbandada migratoria, la mayor crisis desde el Mariel de 1980. Los mandamases culpan a las políticas norteamericanas hacia Cuba, particularmente a la ley de ajuste cubano, de ese éxodo descontrolado que está costando la vida de muchos compatriotas, pero la estimulan. La cuenta que sacan, con su mentalidad de bodegueros fallidos, es que los que se marchan son menos bocas que alimentar, menos descontentos que reprimir y más remesas en un solo año. Creen los mandamases que si le sacan vapor a la olla a presión, retrasarán un poco más el reventón. En lo único que es eficiente este régimen es en la vigilancia y la represión. Por eso, de tanto que se les va yendo la mano con el apretón, les resultará contraproducente. La dictadura, que entró en pánico con las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021, han castigado con crueldad a cientos de jóvenes que participaron de ellas, imponiéndoles condenas de más de 20 años de prisión, de 30 a 2 de ellos. Así se han ganado el odio de sus familiares, amigos, vecinos y la repulsa internacional. El castrismo quiere intimidar más a los cubanos con un nuevo código penal de aliento nazi-estalinista y un aluvión de leyes prohibitivas que parecen propias de un reglamento carcelario. De momento puede que consigan intimidar, pero no será por mucho tiempo. Hoy lo que prima entre los cubanos de a pie, más que el temor, es la desesperanza ante un futuro que cada vez luce más incierto. También hay mucha confusión a la hora de repartir culpas por la actual situación, siempre evadiendo, para no arriesgarse, la responsabilidad personal en la solución de nuestros problemas. Es como si el arreglo de los problemas de Cuba correspondiera a escoceses o croatas, para que mientras nosotros, los dolientes, piquemos a buscarnos los pesos y ver qué cocinamos mañana. Hace poco escuché a una mujer de media edad que, en una larga cola para comprar aceite y pollo, además de quejarse de los altos precios y de la escasez, a propósito de las desmesuradas condenas contra los muchachos de las protestas, despotricaba lo mismo contra los gordos descarados estos, o sea los mandamases, que contra los americanos que te hacen ir a Guyana a ver si te dan la visa, y a la gente de Miami que empujan desde allá y no se dan golpes. El régimen, a fuerza de represión, logró frustrar la marcha cívica por el cambio del pasado mes de noviembre. Con ello, han logrado infundir el desaliento y la desconfianza entre muchos de los que se oponen al castrismo. Escucho a algunas personas, no con poco cinismo, criticar con acritud a disidentes que han ido al exilio recientemente, no importa si sacados de la cárcel o forzados al destierro por la seguridad del Estado. Exigen a esos activistas el sacrificio y la inmolación de la que ellos mismos no son capaces.
te citarán el caso de Junior García, la desarticulación del archipiélago, el 27N del movimiento San Isidro. Te dirán que sus compañeros dejaron abandonados a Luis Manuel Otero y Michael Osorbo, contra quienes la fiscalía pide 6 y 10 años de prisión respectivamente. Te dirán que la oposición, enfermas de ego e infiltrada por los topos de la seguridad del Estado, no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en los puntos comunes mínimos y que, aquí, con tanto chivato, no se sabe quién es quién. Y concluirán un plan de derrotados, dándole el gustazo al régimen, asegurando que no vale la pena arriesgarse, que esto no hay quien lo tumbe, ni tampoco quien lo arregle, que este pueblo nos sirve y que nos merecemos lo que tenemos, que esto, aunque se caiga la semana que viene, no se arregla ni con 40 años, que lo mejor es irse. Si en algo han tenido éxito el castrismo, es en embellecer y desmoralizar a la sociedad, un pobre consuelo para sus planes. Solo les permitirá durar un poco más en el poder, pero hará inevitablemente que para todos el final sea más espantoso. Mientras tanto, Prisoners Defenders registra 1.204 prisioneros políticos en Cuba en un año. En Cuba hay 891 personas presas por sus ideas que fueron detenidas tras las manifestaciones pacíficas del 11 de julio. La institución compartió el alarmante dato de un informe oficial publicado en su página web. El texto asegura que todos los prisioneros son torturados. El informe especifica que en la actualidad la lista de presos políticos en Cuba contiene 1.027 personas que se enfrentan a condenas judiciales y disposiciones de la Fiscalía sin intervención judicial. Reflejamos que estos 1.027 prisioneros políticos verificados, como cada mes, en la lista de Prisoners Defenders de Cuba, que hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. Con 140 prisioneros políticos se inició el mes de abril del año pasado. Desde entonces hasta el 31 de marzo de 2022 se han sumado otros 1.061. Solo en estos últimos 12 meses, argumentan que los prisioneros políticos en Cuba, al menos 131 son mujeres y 891 apresados por el Estado cubano en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Desde febrero, la organización no gubernamental adelantó que las cifras de presos políticos en Cuba superaban los 1.000 casos. Adelantaron que la cifra podría ser mayor debido a la imposibilidad de contrarrestar los datos con la información del régimen, que no reconoce la existencia de presos políticos en Cuba y no ofrece estadísticas sobre los casos. Y bien amigos, terminando las noticias importantes del día de hoy, por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.